Fabio, buenos Sí, días. señor. Tenemos en línea al padre Oscar de la Vega. Queremos que el padre nos recuerde hoy que se están cumpliendo pues años del asesinato de Otro aniversario. Monseñor Duarte Cancino. Bienvenido, padre Oscar. ¿Qué tiene para decirnos sobre este tema? Buenos días para todos nuestros oyentes, Dios los bendiga. Tenemos hoy que decir que hace 15 años trataron de silenciar la conciencia moral de una ciudad. Ustedes que son siempre proactivos en hacer la denuncia, la apertura a través de la verdad. Yo creo que eso es lo que estamos celebrando de Monseñor Isaías, un hombre que murió por la verdad, un hombre que hizo de conciencia moral y pues trataron de silenciar esa conciencia y han pasado 15 años y hasta hoy no tenemos claridad quién es el autor intelectual de la muerte de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Padre de la Vega, le habla Fabio Larraondo. ¿Cómo recuerda usted esa noche? Bueno, Monseñor era un día sábado, teníamos los 104 matrimonios que se celebraron de 6:30 a 8. Luego entró a comer algo liviano, ligero, porque estaba muy cansado. Y tipo 8:25, 8:30 salimos de la casa cural y ahí en el atrio estaba el sicario esperando detrás de un árbol. Cuando vamos avanzando con el padre Joaquín, dirigiéndonos al vehículo de él, el sicario lo abordó y en repetidas ocasiones disparó sobre Monseñor y inmediatamente mientras está cayendo está muriendo porque fueron impactos mortales los que propició el sicario. Entonces fue un momento muy trágico, muy doloroso para todos y después pues ya todo lo que significó ir al hospital de Calabozos Trujillo, que era el hospital más cercano, pensando el señor que nos recordó que estaba con vida, pero realmente ya estaba muerto. Mientras nos dirigíamos allá, pues era la expectativa de que tuviera signos vitales, pero realmente Monseñor llegó muerto al hospital porque ya fue un impacto mortal. Muy buenos días, le saluda Andrés Arias. Dos preguntas, y es algo que le causó, pues se puede decir que le causó la muerte a Monseñor, fue una frase que se dijo en su momento: tira la piedra y esconde la mano. Y la otra también es que pues este es un hecho para los católicos muy duro, es una fecha bastante difícil porque no se perdió solamente el padre típico de la iglesia, sino que fue Monseñor Isaías Duarte Cancino, que fue muy reconocido y que actualmente él se reconoce y se recuerda muchísimo por sus diferentes tipos de obras que hizo, porque él no hablaba de que tengo que hacer, no, sino que vamos a hacer, y empezaba a hacer las obras, era con todos, hablaba para trabajar conjunto, no solamente con los párrocos, sino con toda la comunidad. Eso me parece que el baluarte de Monseñor, un hombre pluralista que venía del Urabá, que enfrentó a los paramilitares, que enfrentó a la guerrilla, que enfrentó al narcotráfico. Era un hombre frentero, pero un hombre frentero no para descalificar. Yo pienso que Monseñor era para reconciliar, como era su propósito siempre. La Escuela de Derechos Humanos era la dignidad del ser humano, del pobre, y es lo que siempre le preocupó. Y él lo tenía muy claro, o sea, él decía, hay que decir las cosas, pero hay que acercarse a la gente para que cambie, para que tenga oportunidades. Y él enfrentó a la guerrilla cuando era el secuestro de la María, recordemos que fue el ELN, luego también estuvo el secuestro en la vía al mar de la FARC, y en todos los momentos siempre hablaba claro, y si era necesario hablar, pero también tenía esa parte humana de buscar la conciliación, que es lo que mucha gente no entiende, porque Monseñor incluso se supo que se reunió con Carlos Castaño y lo calificaban como si una persona amiga de él. No era amigo, era buscando la reconciliación del país. Yo recuerdo tanto una vez que él públicamente enfrentó al general Harold Bedoya y a Ritualismo del Río, que en sus momentos eran generales en el Urabá, y los enfrentó públicamente tanto así que ellos lo descalificaban también. ¿Qué hizo el presidente Pastrana? Cuando habló precisamente del problema en el norte del valle, el presidente Andrés Pastrana dijo, tira la piedra y esconde la mano. Eso lo dijo un mes antes de la muerte. Y me parece a mí que fue la frase lapidaria, porque después dice que muestre pruebas de lo que está diciendo el obispo. Entonces Monseñor dijo, es que yo no soy el fiscal ni soy el juez, soy un ciudadano que hace una reflexión sobre un problema real que está viendo la política colombiana, la filtración de dinero del narcotráfico en las campañas. Sí, don Roberto. Padre Oscar de la Vega, sí me llama la atención que usted acabó de decir ahorita que todavía no se sabe quién fue que asesinó a Monseñor Isaías Duarte Cancino.
cuando un juez especializado de la capital del Valle condenó a Catatumbo y a otros miembros de la cúpula de la guerrilla de la FARC a 25 años de cárcel por este crimen. Eso fue realmente publicado en medios. Eso sigue en apelación, tanto así que ni la misma arquidiócesis se ha pronunciado sobre el tema, ni ha habido la segunda instancia sobre esto. O sea, eso está parado realmente. Se habló, pero no se ha ejecutado como tal. Ni siquiera en los procesos de La Habana se tocó el tema. Esto pues llama la atención porque realmente pues un juez de la República, que es una autoridad, y se dice que ese día el sicario salió de la cárcel con un permiso de 72 horas y cumplió su cometido, y se dice que era un integrante de las FARC, y por eso le repito, padre Óscar de la Vega, que pues este hecho, y que sabemos que Monseñor Duarte Cancino era un crítico y fue el de los primeros que denunció infiltración de dinero de la mafia a la política, y vemos que lo que él dijo hace tantos años realmente se venía cumpliendo, y hoy esos dineros de la mafia no solamente son de la mafia, sino que son organizaciones que se han unido para delinquir y comprar favores políticos, y por eso tenemos los escándalos que hoy en día están sacudiendo a nuestro país. Lamentablemente yo pienso que hay que volver a la frase inicial, que en Colombia siempre perdemos a veces la conciencia moral y ética. Y eso es lo que trataron de silenciar con la muerte del arzobispo Isaías Duarte Cancino hace 15 años. Como siempre, la gente que cuestiona y que hace ver las cosas pretende siempre la oscuridad silenciar, pero yo creo que vamos avanzando y tenemos que seguir trabajando en esa cultura de la legalidad, de la dignidad del ser humano, y yo creo que también del control institucional, porque mientras no haya justicia no habrá entonces también credibilidad de las instituciones. Es lamentable, yo pienso que lo de Monseñor Isaías todavía no es claro ante la opinión pública. Recuerden que la condena, cuando se habló del señor Timochenko, se hablaba precisamente que era el autor intelectual, pero hubo después una reposición sobre el tema. No ha habido una condena. Yo creo que tiene mucho que ver incluso como un crimen de lesa humanidad, porque aquí hay muchas fuerzas oscuras que se unieron para ese crimen, pero hablar hoy en día de esto no es fácil. Yo siempre pienso en el mismo crimen de Álvaro Gómez Hurtado, de Monseñor Isaías Duarte Cancino, de otras personalidades que han trabajado por este país, y lo importante para nosotros es preguntarnos hoy, ¿estamos haciendo la tarea que nos toca? ¿Seguimos siendo conciencia de la verdad, de la dignidad del ser humano, de los pobres, como Monseñor Isaías siempre lo tenía como bandera? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en este aniversario número 15 del asesinato de un arzobispo, de lo que significa para una iglesia y para una ciudad. Padre de la Vega, hay dos cosas ahí que yo quisiera llamarlo a usted a reflexionar. La primera, los indicios pues apuntan a que sí fue gente de las FARC que dispararon contra Monseñor Isaías Duarte Cancino, y la otra es la iglesia. Cuando uno entra ahí al altar, a mano izquierda de la catedral está la tumba. Yo diría que ahí recuerda uno siempre lo que pasó. La iglesia aquí en Cali, por ejemplo, ¿cómo es la parte en esta investigación? ¿Quién la representa? Ya teníamos, la parte de la misma arquidiócesis. En su momento Monseñor Sarasti pues habló con el fiscal general, había muchos acercamientos, pero pues no es solamente la iglesia que reclama, sino yo pienso que es la sociedad la que tiene que preguntarse. No solamente la iglesia, sino la sociedad, qué significa la muerte de un dirigente religioso, un hombre de trabajo social, de lo que representa su autoridad. ¿Qué ha pasado en Cali? Lo único que tenemos memoria es el hospital Isaías Duarte Cancino, es lo que queda como referente en un hospital. Pero yo creo que tendremos que ir más allá, es lo que el arzobispo actual quiere siempre, trabajar el tema de la reconciliación, de la paz, el tema de la justicia, de los pobres, porque ese es el legado de Monseñor Isaías, mártir de la paz, pero mártir de la paz porque dio la vida defendiendo ¿qué? No solamente un proceso de paz, sino defendiendo la parte humana, lo que tiene que ver con el ser humano excluido, el pobre. Por eso le apuntó a 10 colegios que pudieran ser colegios para los niños pobres, una universidad que hoy se proyecta como una universidad también para la clase popular, lo que tiene que ver el banco de alimentos, samaritanos de la calle, la gente pobre y drogadicta de la calle, en esa obra que ha encontrado
un espacio de dignidad. Entonces hay muchas cosas que siguen siendo vigentes y actuales, que es la que la sociedad misma a veces no quiere reconocer de la iglesia. Yo pienso que ahí es donde está el punto para decir, se ha hecho un trabajo, tenemos que apoyar, y lo que decía Monseñor, esto no es solamente la iglesia, es toda la ciudad que tiene que trabajar en pro de la dignidad. En esto, en el listado, olvidó usted también el Hospital San Juan de Dios, que creo yo que cumple una función social muy grande, pero le quiero hacer otra pregunta sobre esto de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Cali, por ejemplo, lamentablemente, pues fue tierra de la muerte de él, de su sangre, y ahora tenemos a otro, el arzobispo también amenazado, como él mismo lo dijo aquí en Viva las Noticias. Esa radiografía, ¿qué nos lleva a pensar? Que estamos viviendo siempre tiempos de cambios. Pienso que Cali es un epicentro de todo el suroccidente colombiano. Eso es lo que tenemos nosotros que dimensionar. Y nosotros mismos tenemos que tener más sentido de pertenencia. Somos la segunda, a veces nos ponen de terceros como ciudad más importante de Colombia. Yo sigo pensando que después de Bogotá, Cali es la ciudad más importante de este país porque es un referente cultural, el afro, el indio, el blanco, el mestizo. De aquí para allá, contemos que la ciudad más importante que vamos a encontrar es Quito como capital de Ecuador. Tenemos ciudades intermedias como Popayán, Pasto, Quito, todo lo que tenemos de la costa pacífica. Entonces, es un referente, ¿por qué? Porque es un espacio de reflexión, una ciudad pluralista, pero también una ciudad de poder económico. Aquí concluye, ¿por qué vemos centros comerciales tan grandes? ¿Por qué vemos casas que valen 3.000, 4.000 millones de pesos? Porque se vuelve también un epicentro comercial de toda índole. Entonces no podemos también tapar el sol con un dedo y decir aquí no pasan cosas. Aquí pasan muchas cosas buenas, pero también pasan cosas difíciles. Lo he reconocido, el gran trabajo que usted hace en el Banco de Alimentos. Una pregunta muy concreta. ¿Cuántos donantes tiene el Banco de Alimentos y cuántas instituciones son atendidas hoy en día? Muchas gracias por esa buena pregunta. Eso es una obra de Monseñor Isaías en el año 2000, antes de su asesinato. Esta fue la obra que él quiso impulsar para los pobres, para hacer una organización que ayudara a las instituciones que trabajan en los diferentes lugares de la ciudad. En este momento el banco atiende 220 fundaciones, damos de comer a 40.000 personas y tenemos donantes de las superficies particulares que llegan por lo menos a unas 70, 80 personas que permanentemente están apoyando la labor del Banco de Alimentos. Entonces, es un trabajo de tomar conciencia de lo que significa la solidaridad, y Monseñor Isaías quiso que el Banco de Alimentos fuera un puente entre la abundancia y la carencia. Un puente entre la abundancia y la carencia. Eso es lo del Banco de Alimentos, que sigue vigente después de su muerte, y seguiremos trabajando en favor de una ciudad que necesita hacer visible una necesidad urgente, que es la gente que pasa hambre. Ese trabajo, padre, que también se hace con hombres y mujeres que andan en las calles de Cali, que son habitantes de la calle, ¿cómo lo hace también la iglesia? Porque sabemos que interviene en esa parte también, y que recordemos que el alcalde Armitage ofreció que por cada dosis, él ofrecía 2 ayudas y la iglesia colocaba 1. ¿Se ha cumplido eso? Pues tengo que decirlo con todo respeto que nosotros también estamos en lista de espera, como dicen. Porque ni por el Banco de Alimentos ni por el lado de Samaritano se ha podido avanzar en eso. Se No, sabe pues, la necesidad, se habla mucho, pero la parte burocrática a veces internamente no logramos desatrancar la cosa, y ha pasado un año y no se ha podido hacer mucho. sí, es lamentable porque pues, aquí eso es lo que hace que la gente pierda la credibilidad en los políticos y sobre todo en los partidos, que se hacen promesas en campaña, y yo lo escuché muy bien que decían, por cada, yo voy a adoptar 2 indigentes y la iglesia adopta 1. No se ha cumplido, y en Cali sí que tenemos indigentes en las calles de Cali, y sobre todo jóvenes que hoy en día están viendo como un futuro la drogadicción, la criminalidad, la prostitución. A esto tenemos que jugarle muy duro, padre Óscar de la Vega, que hagamos una cruzada para que nuestra juventud no se termine pues de dañar su futuro en la droga, ni en la prostitución, ni en nada parecido, porque ellos son el presente y el futuro de esta ciudad. Yo creo que hay que reforzar muchísimo lo que es la política pública. Allí es donde todos los actores tenemos que apoyar y crear realmente conciencia, que no solamente el Estado, sino
desde el sector privado, desde el sector público, pero también el sector solidario, como el que nos corresponde a nosotros, la iglesia. Yo invitaría no solamente a la iglesia católica, sino a otras corrientes que están en la ciudad también, desde la parte cristiana, evangélica, otros grupos que también tienen filantropía, a que nos unamos con una sociedad próspera, pero una sociedad que también tiene muchos limitantes, y yo pienso que Cali es un referente para toda la región del Pacífico. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho ese tema de ciudad-región, porque mientras no avancemos y nos quedemos solamente viéndonos nosotros y no veamos la grandeza de nuestras oportunidades, no podemos transformar el entorno. Lo importante es generar esperanza, generar inclusión, y lo otro es inversión desde lo social y desde lo medioambiental, que es otro tema que algún día podremos tocar aquí también en estos micrófonos. Padre de la Vega, le debo hacer una pregunta fregona, le habla Fabio Larraondo. Si usted quiere me la responde, o si no, pasa, como hacen algunos. Nos dejaron por fuera de la visita del Papa. Dice que por logística no puede estar en Cali. ¿Usted sí cree que es por eso? Ahí sí tengo que decir obediencia a la iglesia. Bueno, padre, antes de retirarse, ¿por qué no nos hace una oración corta para que todos los que nos están escuchando pues inicien un buen día y que este 16 de marzo lo entreguemos al Señor? Me parece muy bien. Recuerde que está en el marco, por ejemplo, los matrimonios de los 104 parejas, porque está en el marco de la fiesta de San José, y por eso el puente festivo de este fin de semana es la fiesta de los esposos. Me gustaría mucho orar hoy por las familias, que Dios bendiga de verdad los corazones, pero no solamente como una frase de cajón, sino sentimientos. Hay tantas cosas maravillosas que tenemos, que hay que decir gracias, Dios, por el don de la vida, gracias por el don de la familia, por las bendiciones que has derramado cada día para trabajar, para tener esfuerzos. Te damos gracias por aquellas personas maravillosas que ya no están físicamente con nosotros, pero que su legado está vigente, como Monseñor Isaías, como tantos hombres y mujeres de fe que hicieron lo posible para que Colombia saliera adelante, sacrificaron incluso su vida para que nunca perdiéramos la luz de la esperanza. Esa es a la que hoy te damos gracias, amado Padre Celestial, porque tu bondad ha sido infinita, y a través de estos micrófonos que hoy abren también esta frecuencia para tantos que nos están escuchando.